Bueno, que Dios bendiga a todos los hermanos. Muy buenos días para todos, para los que nos conocen, también para los que no, pero que nos están conociendo poco a poco. Que año tras año Dios nos ha dado pues la oportunidad de venir, de compartir un tiempo con la iglesia que pues nos vio crecer, que la iglesia que nos formó y la iglesia que le dio apertura al llamado que Dios nos dio pues también a nosotros. Le voy a pedir el favor que se ponga en pie y que tomemos la palabra del Señor y la abramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Bueno, para mí también es una alegría ver caras que han perseverado por algunos años. Esta carrera pues es del que termina, no tanto del que comienza, sino del que termina. Y es una alegría ver a la gente perseverar en el Señor, ver a los hermanos perseverando en la fe. Y me imagino que para ustedes también debe ser una alegría ver que nosotros también pues perseveramos en medio de las circunstancias. Como decía Jimenita y como decía en estos días mi pastor el día de ayer, estamos pastoreando la iglesia del Clamor de Medianoche en Vitarte, en Lima, Perú. Vitarte es como un distrito, ¿verdad? Es una zona de allá de Lima, donde Dios permitió que se abriera una iglesia. Estamos hace 8 años, ahorita el miércoles 26 de febrero cumplimos 8 años exactos de haber llegado al Perú. Fue un sábado, recuerdo ese sábado que llegamos allá con nuestros hijos pequeños y comenzamos un tiempo de trabajo. Hacía algunos años habíamos trabajado en Perú con mi esposo, pero no conocíamos la iglesia, no conocíamos el sector donde estaba formada la iglesia, así que para nosotros todo fue nuevo allá en ese lugar, fue un nuevo comenzar, fue un nuevo tiempo. No sabíamos cómo iba a ser, pero Dios pues tenía muchas cosas ya en mente, preparadas. Otras se fueron dando, otras Dios nos dio la sabiduría para conseguirlas, otras Dios nos dio también la estrategia para alcanzarlas, y ahí estamos perseverando. Los pastores y los hermanos, los misioneros que han podido estar allí, pues han podido ser testigos de la obra que Dios ha hecho allá en la iglesia. Hemos podido avanzar, hemos podido perseverar. Yumenita pues ha sido una de las personas que estuvo allá también en esos comienzos, ¿verdad? Y bueno, la iglesia ha podido crecer, ha podido avanzar y estamos pues confiando en Dios, que es el que hace todas las cosas posibles, que esto siga así, de esa manera, que siga ese continuo crecimiento, al igual que en este lugar. Amén. Entonces, sin más preámbulos, quiero hablarles hoy de un tema importantísimo para todos nosotros, no solamente para las personas que recién están empezando en el Evangelio, sino para nosotros que llevamos algunos años. ¿Por qué? Porque es un tema que de alguna manera se convierte como en un escáner, como en esa radiografía que nos deja ver dónde radican muchos de nuestros problemas, dónde radican muchas de nuestras luchas, de nuestras batallas a la hora de buscar a Dios, a la hora de enfrentar un problema, a la hora de tratar a las personas, a la hora de sanar las relaciones familiares, a la hora de ver por qué es que yo todavía siento cosas en mi corazón o no puedo relacionarme tan fácilmente con ciertas personas de mi familia, sus vecinos, sus amigos, personas que tuvieron que ver con su pasado, con su presente. Y es acerca del nuevo nacimiento, como lo es claro el Evangelio de Juan. Es un tema que hemos venido tratando con mi esposo de diversas maneras, desde diversos ángulos allá en la iglesia que nosotros pastoreamos, y creo que es un tema vital para todos nosotros. Podríamos decir, bueno, pero si yo ya llevo años en la iglesia, si yo ya busco a Dios hace años, ¿por qué un tema de esos para mí? Pues porque resulta que ahí comenzó el problema que nosotros tenemos hoy en día, en el tema del nuevo nacimiento, que para muchos no fue tan claro porque estuvo muy asociado a temas de formas, a temas religiosos, ¿verdad? Que nos impidieron experimentar realmente la gracia y verdaderamente el sentido del Evangelio.
porque el evangelio, una de las cosas que hace es transformar nuestras vidas. Y nosotros, cuando empezamos a acercarnos a Dios, no sé si fue el caso de todos, usted podrá decir, o no sé si aquí hay algún hermano que pueda decir, bueno, no fue mi caso. Gloria a Dios por eso, porque eso le ha permitido disfrutar a usted de un bienestar que muchos otros no hemos disfrutado o nos ha costado disfrutar, porque precisamente ese nuevo nacimiento estuvo rodeado de situaciones, de circunstancias, de formas, de religiosidad, de parámetros religiosos que no solamente adquirimos en el evangelio, sino que ya traíamos de una vida, digámoslo así, religiosa, porque ciertamente en nuestros países latinos buscamos a Dios y nos enseñaron a buscar a Dios, y gloria a Dios por eso, porque no adoramos a Buda, sino adoramos al Señor, y traíamos ya una enseñanza inculcada, un parámetro, una forma de cómo buscar a Dios. Y algunos de nosotros vinimos y buscamos a Dios en el cristianismo de la misma manera, o el cristianismo contribuyó a que esas formas religiosas se agudizaran un poco más y adquiriéramos otras nuevas que formaron pues una situación bien compleja dentro de nuestra mente, nuestro corazón, que nos han impedido disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y la idea y el plan de Dios es que nosotros sigamos experimentando lo que dice la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, que seamos regenerados en el espíritu de nuestra mente, que eso no es un versículo para los nuevos creyentes que vienen del mundo o venimos del mundo contaminados por el pecado, o qué sé yo, por el mundo, por los deseos de este mundo, o por los malos hábitos de los demás y los propios, sino que es un versículo que nosotros tenemos que seguir aplicando a nuestras vidas. Y una cosa que yo le decía al Señor hoy orando, y le decía: Señor, gracias por cada doctrina en la que tú nos has permitido ser regenerados en nuestro entendimiento, porque ciertamente muchas doctrinas que nos fueron enseñadas, o muchas enseñanzas que nos fueron transmitidas, en un principio no fueron tan claras para nosotros, o no las entendimos como Dios quería que las entendiéramos. Pero ciertamente a lo largo de este tiempo Dios ha venido regenerando nuestro entendimiento, ¿verdad? A través de diversas doctrinas en las que ya habíamos sido enseñados. O sea que hoy en día son más claras para nosotros, son más entendibles, y las hemos podido vivir con más facilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de hacer o de poner por obra, no son difíciles. Pero ¿por qué para muchos de nosotros sí ha sido? Porque no han sido tan claros para nosotros. Ya sea, como siempre lo he dicho, y creo que mi pastor también aquí lo ha dicho algunas veces, ya sea porque nosotros los predicadores tampoco hemos tenido tanta claridad del tema y lo hemos entendido como entre luz y oscuridad, ¿verdad? Como no con tanta claridad. Pero Dios, a medida que nosotros avanzamos, por eso es importante que usted persevere, porque si usted deja medias esta carrera, pues muchas cosas van a quedar para usted sin entendimiento, y usted las va a asumir como una verdad absoluta que ya entendió. Pero a medida que pasamos y avanzamos y perseveramos en la fe y no nos detenemos, porque es cuando no nos detenemos que logramos cosechar algo de la vida cristiana y del Señor, pues nosotros vamos siendo renovados y regenerados en esas verdades, y cada vez se vuelven más claras para nosotros, y nos es más fácil practicarlas, y nos damos cuenta que el evangelio no es tan complicado, no es tan difícil como en un principio parecía, ¿verdad? Entonces quiero hablarles en un primer lugar acerca de que el nuevo nacimiento tiene un nombre propio. Le puse como primer punto así: el nuevo nacimiento. En ese primer punto yo le escribí: tiene nombre propio. ¿Y por qué le puse ese punto? Precisamente por la forma en que comienza el primer versículo, porque dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y resulta que también podemos ver en la palabra que allá arriba hay un libro donde están escritos los nombres de los que han de ser salvos, y anhelamos que nuestros nombres estén ahí hasta el final, hasta ese día en el que podamos presentarnos ante el Señor. Y en este texto habla de un hombre llamado Nicodemo que tuvo una experiencia, un encuentro con el Señor. ¿Y por qué le puse que el nuevo nacimiento tiene un nombre propio? Porque no todo el mundo logra tener esta experiencia. Desafortunadamente, aunque usted no lo crea,
o tal vez sí lo cree porque usted dice, bueno, yo lo he visto y lo he comprobado en mi propia vida o en la vida de los que están en mi casa o en gente que yo conozco a mi alrededor o en gente que yo conozco que es, qué sé yo, hermano mío en la iglesia. Pero desafortunadamente el nuevo nacimiento es una experiencia que no todo el mundo vive. Es así, no todo el mundo la vive. Por eso tiene nombre propio y anhelemos que sea el suyo y que sea el mío, que podamos nosotros ser el que tiene ese nombre de la persona que tuvo esa experiencia de haber nacido de nuevo. Ahora, cuando yo le digo que tiene nombre propio y que no todo el mundo ha experimentado esto de nacer de nuevo, pues no se asuste, no se preocupe. Diga, bueno, Señor, tal vez yo no he nacido de nuevo y de ahí radican tantas luchas que he tenido para buscar, para confiar, para creer, para perseverar, para orar, ¿verdad? Ayer me decía alguien, a veces hasta para leer la Biblia tengo luchas, ¿verdad? Porque no es un hábito en mí. Y obviamente muchas cosas en nosotros no eran un hábito a la hora de buscar a Dios, pero cuando nacemos de nuevo, aunque muchas cosas no eran parte de nuestra vida, como somos un nuevo ser, logramos adquirirlas, logramos aprenderlas y hacerlas parte de nuestra vida. Entonces, no es un tema o no es una frase que yo le diga a usted como para que usted quede preocupado y se vaya triste para su casa y diga, y ahora, y entonces ya entiendo por qué, ahora sí ya tengo la respuesta. No, sino que se vaya feliz de tener hoy una oportunidad en Dios de decir, bueno, si no he nacido de nuevo, me gustaría vivir esa experiencia. Me gustaría tener esa experiencia de ser una nueva criatura, porque en eso consiste el nuevo nacimiento, en ser regenerados, en ser personas nuevas y diferentes. Y yo le cuento esto ¿por qué? Porque resulta que cuando yo empecé a escuchar del evangelio, que fue hace muchos años, yo tuve como varias situaciones o varios episodios de mi vida, y uno de esos fue más o menos a los 13 años. Donde una persona llegó, un primo de mi mamá llegó a predicarnos, a hablarnos. Yo ni sabía que eso era predicar, pero él pues muy comedidamente se acercó a nosotros, siendo nosotros católicos, nos habló. Yo la verdad no entendí nada, absolutamente nada de lo que esa persona dijo, pero sí para mí fue algo extraño. Ya más adelante, a mis 18 años, que salí de mi casa para vivir en otro lugar, tuve una amiga, me hice amiga de una mujer adulta, ya ella con sus 2 hijos, con su esposo, y me acogieron como parte de su familia, porque ella vivía en el primer piso, yo en el segundo piso de la casa donde yo vivía. Nos hicimos amigos, ella era una mujer adventista y ella comenzó poco a poco a hablarme del evangelio. Pues lo entiendo y yo lo tomé así, yo no lo tomé como que, ay, sí me estaba hablando del adventismo, no. Pero esta mujer empezó poco a poco a hablarme de Dios y me llevaba a su iglesia de tiempo en tiempo. Pasó el tiempo, ese fue uno de los episodios como más prolongados en los que yo pude tener contacto con la Biblia, con la predicación del evangelio. Y pasó el tiempo, conocí una amiga en el instituto donde estaba y me empezó a llevar a una iglesia de las Asambleas de Dios. Entonces yo como no entendía nada, yo iba para acá, yo iba para allá. Esa es una de las razones por las que a veces la gente va de un lado para otro, que no ha entendido nada, pero le gusta la iglesia, le gusta la predicación, le gusta la música, le gusta el ambiente, le gusta que hay jóvenes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes les gusta estar donde hay más jóvenes, entonces, le gusta eso, pero no ha entendido nada. Ese era mi caso. Yo no había entendido nada. ¿Qué no había entendido? Se dirá usted ahí en su silla. Yo no había entendido qué es lo que hace el evangelio en la vida de las personas. Yo no entendía que yo era pecadora, yo no entendía que Cristo había muerto por mí. Lo sabía, sí lo sabía, pero no entendía la trascendencia de lo que esto significaba. Pasaron los años, por algunas razones, yo terminé viviendo en Bogotá, donde una tía terminó hospedada unos días. Conocí ahí al pastor Alberto, a la pastora Liliana, que eran amigos de mi tía o conocidos de hace algunos años. Los conocí a ellos. Mi hermana ya venía en esa época acá a la congregación, que en ese tiempo era en Sopó, y comencé yo a venir con ella. Y recuerdo ese primer culto, y fue glorioso para mí ese primer culto, que me senté en la segunda fila. Siempre recuerdo esa silla en esa segunda fila. Y el pastor no estaba hablando de nuevo nacimiento, no estaba hablando del sacrificio de Cristo, ni me acuerdo de qué estaba hablando, pero esos temas no estaba hablando. Lo cierto es que ese día yo no paré de llorar. Ahora, más adelante,
si nos alcanza el tiempo, quiero explicarles acerca de cómo surge ese nuevo nacimiento, la manera como el Señor se toma ese tiempo de explicarle a Nicodemo en algunas pocas palabras cómo es que surge esa situación y cómo esa situación es distinta en cada persona, porque ese fue otro tema que de alguna manera dañó, digo yo, el tema del nuevo nacimiento en algunas personas, que nos parametraron que en todos era igual y que todos sentíamos lo mismo y que todos sentíamos el mismo calor y el mismo frío y el mismo aire, y no, cada persona es totalmente distinto. Y ese día yo lloré como una Magdalena, desde que empezó el culto hasta que terminó. No entendía por qué, pero lo cierto es que ese día se produjo en mí y quedó marcado en mí ese nuevo nacimiento. Quedó marcado en mí porque fue distinto. No fue como todos esos 2 años anteriores que yo iba a los cultos, que iba a la iglesia, que me gustaba, pero no entendía nada. Mi vida no cambiaba. Era la misma persona que le gustaba ir a la iglesia. No sé cuántos aquí son la misma persona, pero que les gusta venir a la iglesia. Piense si usted es esa persona, si es la misma de siempre, pero le gusta venir a la iglesia. Así era yo, la misma persona de siempre, pero me entusiasmaba la idea de ir a la iglesia y era fiel yendo a la iglesia, pero en mí no se había producido esa experiencia, ¿verdad? Y ese día se produjo ese clic en mi vida, ese antes y ese después. Porque Cristo marcó no solamente un antes y un después en la historia de la humanidad, sino que Cristo viene a marcar un antes y un después en la vida de las personas por las que dio su vida, que somos usted y yo. Ese día sentí que mi vida nunca más volvió a ser la misma. Una de las cosas que en mi pasado había marcado mucho mi vida fue la mala relación que tuvimos con mi papá. Y siempre como hijos adjudicamos el resultado de lo que éramos, de lo que teníamos, de lo que no teníamos a mi papá, porque era el borracho de la casa, porque le pegaba a mi mamá, porque fue irresponsable, porque nos dijo yo hasta la secundaria y ustedes verán de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces nunca nos enseñó a trabajar, siempre estuvimos al lado de ellos, pero nunca nos preparó ni nos formó para salir a enfrentar la vida, ¿verdad? Siempre como muy temerosos, muy miedosos, como que nunca habíamos salido a la ciudad, empezando por ahí. Toda la vida hemos vivido en el campo, que vivir en el campo no es un pecado, porque en el campo se puede preparar a los hijos para enfrentar la vida, cosa que a nosotros no nos sucedió. Y fue tanto el cambio que hubo en mi vida que siempre pensé que mi papá tenía que venir a pedirnos perdón. Algún día tenía que suceder y estaba esperando eso. ¿Qué pasó ese día? Que al mes yo me fui a mi casa. Y fue tanto el cambio que le dije: papito, ¿sabes qué? Yo a ti te odiaba y no te quería y siempre deseaba tu muerte, y siempre que te ibas a tomar deseaba que te pasara lo peor porque no quería que regresaras a la casa. Y me fue difícil honrarte como padre, quererte, ¿verdad? Poder hablar con él era complicado porque teníamos miedo de él. Verlo como un papá, como un esposo, no podíamos porque había sido un hombre maltratador. Pero me fui a pedirle perdón. Imagínense ese cambio tan terrible. Yo esperando que él venga porque él es el culpable, y me voy yo y le digo: perdóneme a mí porque nunca lo he podido querer como papá, porque no lo puedo ver como mi papá, pero no quiero tener eso en mi corazón. ¿Quién me entrenó para eso? Nadie, porque yo con mi pastor exactamente llevaba un mes conociéndolo y venía solo los domingos, porque yo vivía en Bogotá. ¿Me entrenó? No, no me entrenó. ¿Tuve una consejería? No. ¿Quién me convenció de eso? Dios. Porque eso se produce en el nuevo nacimiento. Y en cosas y en detalles como esos y muchos otros más, no piense y no parametremos a Dios en que solamente en eso, pero en detalles tan trascendentales que marcan la vida de las personas, para bien o para mal, se empieza a notar que la persona ha tenido un nuevo nacimiento. Por eso es que le digo que este es un tema vital para todos nosotros, porque si nosotros no empezamos bien acá,
Pues de hecho que si usted lleva años perseverando en el evangelio, usted ha tenido un montón de luchas y de cosas para hacer la voluntad de Dios que le han costado. Es por eso es que cuando usted le hablan del perdón, le hablan de la misericordia, le hablan de tenerle paciencia a otro, le hablan de soportar a los débiles en la fe, le hablan y le convencen que la persona con la que vive usted en su casa no es cristiana y que le toca comprenderla. Por eso es que a usted le cuesta comprenderla. Mi papá no era cristiano, mi papá seguía siendo el mismo malo de siempre, pero yo me fui a pedirle perdón. No era porque haya cambiado. Yo no me fui a pedir perdón porque él ya había cambiado, él ya era otra persona y merece que le perdonemos. No, él no había cambiado, él no era cristiano. Él estaba más bien separándose de mi mamá, porque mi mamá se separó porque por ahí venía, y como ya no estábamos la mayoría de sus hijos en la casa, hasta podía matarla. ¿Me entiende? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, y cuando logramos ser nosotros los que nacemos de nuevo y darle nombre propio a ese nuevo nacimiento y que sea el suyo y el mío, su vida cambia radicalmente. Cambia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no volvemos a pecar? No, sería genial. Es más, el apóstol Juan lo dice allá en su primera carta, si no me equivoco, y dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con Cristo. O sea, el Señor dijo, bueno, lindo sería que no pecaran, pero bueno, ustedes y yo sabemos que eso no es verdad. Y el Señor dijo, pero como yo sé que eso no es así, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que al nacer de nuevo nosotros dejamos de pecar? No, pero ciertamente hay un cambio. Hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después. Los jóvenes que están aquí, en sus vidas, aunque ha sido corta, tiene que haber un antes y un después. Un antes y un después. Que usted pueda decir, los que han crecido en el evangelio, que usted pueda decir que haya un antes y un después. ¿Por qué? Porque entiendo que no me contaminé del pecado por estar en el mundo y luego Dios me llamó, sino porque he entendido que soy pecador. Eso fue lo que yo entendí ese día en esa segunda silla, en esa segunda fila, que yo era pecadora. Dejé de pensar en mi papá, dejé de pensar en mi mamá, dejé de pensar en todo. Y dije, wow, yo también le he fallado a Dios. Yo también he pecado, yo también he vivido mal. Eso fue lo que yo entendí ese día. Y eso fue el punto de partida para lo que hoy Dios ha hecho en mi vida y para poder perseverar. Si usted me pregunta, ¿por qué usted ha seguido perseverando en medio de las adversidades y de las dificultades y de las debilidades que me las conoce Dios, me las conocen mis pastores? Es por eso, porque sí hubo un nuevo nacimiento. Eso es lo que asegura que una persona pueda perseverar hasta el final. ¿Ha visto personas a su lado que han retrocedido? No nacieron de nuevo, o nacieron pero no maduraron. No maduraron, no crecieron en la fe, ¿verdad? Si usted algún día se preguntaba, pero ¿por qué tal persona y tal otra y se fue y qué triste y qué sería y qué pasó? Hermano, o no nació o no maduró. Sencillo. Sencillo. ¿Por qué? Porque los problemas que usted ha visto son los mismos que yo también he visto. Pero yo no he dejado de perseverar. ¿Qué han tratado de afectarnos? Claro, tratan de afectarnos. Claro, pero Dios capacita nuestro corazón y nuestro carácter para asumir con responsabilidad y con madurez las circunstancias que nos acontecen a todos. Porque los mismos males se van repitiendo en todos los hermanos del mundo entero. O sea, lo que le pasó a usted no puede decir que no le ha pasado a nadie, le ha pasado a todos. Solo que usted no ha sabido, porque no se lo han contado. Usted sí se lo ha ido a contar a todo el mundo, pero otros no le han contado. Por eso usted no sabe y piensa que usted es el que sufre. Pero no es así. Los mismos males que le acontecen a todos los hermanos se van repitiendo. Un día le pasa a usted, otro día a mí, solo que no lo sabemos. Amén. Amén. Entonces, por eso es que le puse a ese primer punto que el nuevo nacimiento tiene nombre propio. Y yo le doy gracias. ¿Por qué le doy gracias a Dios por haber experimentado eso? Porque yo veo a otros en luchas, en dificultades. Y digo, Señor, gracias, porque yo pasé ya por esa experiencia tan bonita que me ha metido a veces en esas mismas luchas, pero la actitud ha sido diferente. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos amados, ese es el primer punto. Segundo punto, ¿cómo ocurre este nuevo nacimiento? Vamos a ir un poquito rápido. Dice ahí,
nos queda claro a nosotros y nos tiene que quedar claro a los que estamos discipulando, a los que estamos acá en la congregación y a los que estamos siendo parte de ese grupo inmenso, no solamente acá en la iglesia, sino en el mundo entero, de personas que estamos evangelizando, que estamos adoctrinando a otros, que estamos enseñando en el camino del Señor a otros, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Este era un hombre que había perseverado, un hombre que pertenecía a un grupo religioso por años, ¿verdad? Como muchos de nosotros lo fuimos. Gente que pertenecíamos a grupos religiosos, es más, hasta en el cristianismo fuimos parte de un montón de gente religiosa que perseveró por años, ¿verdad? Y el Señor es muy claro con este hombre y le doy gracias a Dios. Y bueno, le pido a Dios que nos dé a todos los predicadores esa valentía. Aquí Jimena decía, alcen la mano los predicadores, ¿no? A veces por nuestro carácter, por nuestra personalidad, por cómo somos, a veces nos cuesta decirle las cosas a las personas tal cual son, ¿verdad? Y la Biblia es tal cual es para hombres tal cual son, ya, sencillo. Y Dios nos dé la valentía y la sabiduría y la gracia para ser claros con las personas. Y el Señor lo fue con Nicodemo y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso yo digo, uy Señor, 2 años que yo fui a una iglesia y nunca pasó. Digo, Señor, tanto tiempo. Y digo, gracias por el día que pasó. O sea, le doy gracias a Dios por el día que pasó. Porque yo en esos 2 años estuve como fiel, iba, me gustaba, me esforzaba, me levantaba los domingos, ¿verdad? Y me gustaba demasiado, me entusiasmaba, conocí varios pastores, lindo, o sea, fue bonito. Pero no había ocurrido este milagro. Y el que no naciere de nuevo, el Señor fue claro con Nicodemo en ese amor. Y ser claro con las personas no significa que no haya amor. Más bien, la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, ¿verdad? Entonces, acá el Señor fue claro con él y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿ya? Y una de las cosas que produce el nuevo nacimiento es eso, que podemos ver el reino de los cielos en nuestras propias vidas, en la vida de otro y en esta tierra. Amén. Entonces, dice acá, hablando del segundo punto, cómo ocurre, dice la Biblia, Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre, verdad? El Señor le lanza esa frase y este hombre natural, porque para el hombre natural es una locura el tema de nacer de nuevo. ¿Cómo es eso de que voy a volver a empezar todo de nuevo, verdad? Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el tema de nacer de nuevo para una persona natural, para una persona del mundo, para una persona que no teme a Dios, aunque dice creer en Él, pero no hay temor de Dios en Él, es una locura. Es una locura porque no sabe cómo es que eso va a pasar, no entiende cómo es que eso puede suceder. Y eso, por ejemplo, usted lo puede ver, y yo lo he podido ver en el tiempo que llevo pastoreando. La típica pregunta que hacen las personas cuando recién vienen a la iglesia, ¿no? Dice, pero si yo ya me bauticé, ¿no? Dicen las personas, si a mí ya me bautizaron en el catolicismo, tengo que bautizarme. No les cabe por ningún lado que si ya me bautizaron, ¿por qué me tengo que volver a bautizar? ¿Por qué? Porque es parte de una pregunta natural en la vida de una persona natural que no tiene entendimiento en las cosas del Señor. Y dice, bueno, si ya lo hice, ¿por qué lo tengo que hacer otra vez? Y más o menos es lo que le pasa a Nicodemo. Y más, escúchame bien, cuando nosotros no hemos tenido esa experiencia de nacer de nuevo, pero tenemos conocimiento, se vuelve una lucha peor todavía. Porque la persona no entiende cómo es que ha perseverado, cómo es que viene a la iglesia, cómo es que hasta ha ayudado en la iglesia, en la obra, y ahora le están hablando de que tiene que nacer de nuevo. La persona no lo entiende, no lo admite y no lo acepta. No lo acepta para nada. Es más, siente que están poniendo en tela de juicio su fe. Sienten que están poniendo en tela de juicio, ¿verdad?, su amor por Dios. Sienten que están poniendo en tela de juicio todo lo que ha hecho para Dios. Es más, siente que lo que ha hecho para Dios habla de lo que la persona es para Dios y delante de Dios. Entonces siente ofendida,
se siente ofendida y menoscabada en su fe, ¿verdad? Entonces, este hombre de alguna manera es el ejemplo de personas que tienen conocimiento de Dios, pero no han nacido de nuevo. Ojo, no sé si entre nosotros haya personas que se hayan sentido ofendidas cada vez que les hablan de un tema en el que sienten que ya, bueno, ya pasaron por ahí, ya lo hicieron. Es más, que lo que han hecho habla de lo que esa persona es para Dios o ha hecho para Dios. Entonces, hermanos amados, este hombre tampoco entiende cómo es eso de nacer de nuevo, pero bueno, siento que la pregunta que hace es porque le interesa. Siento que hace esa pregunta porque de alguna manera le interesa el tema. Entonces, a usted y a mí también nos tiene que interesar ese tema hoy. Lleve años, lleve meses, lleve días, lleve semanas, nos tiene que interesar el tema. Yo personalmente creo que es uno de los temas. Y les cuento que, bueno, nosotros estamos como Iglesia Clamor de Medianoche adoptando la enseñanza del discipulado a través de este nuevo material. Nosotros vamos a comenzar este año, pero en el que estábamos manejando no está incluido ese tema. Y este año que terminó, los últimos grupos de discipulado que yo tuve a mi cargo y que tuvimos con mi esposo, yo dije, no, voy a incluir ese tema. Voy a incluir ese tema. Y ese se convirtió en este año pasado en el primer tema que le di a toda persona que se acercó a tomar el discipulado conmigo. Y entonces son personas que ya entienden que muchas de sus reacciones son producto o de su inmadurez porque ya nacieron de nuevo, o son producto de que no han nacido de nuevo. Y eso los motiva ¿a qué? A decir, quiero experimentar eso, porque entiendo que si estoy reaccionando así es porque no he nacido de nuevo. No he nacido de nuevo. Y en estos días, todo este año pasado, estos últimos meses, estoy discipulando a un chico de 18 años, universitario, y me dice él en sus reacciones, me dice, pastora, ¿sabe que yo entiendo que yo no he nacido de nuevo? Y entonces hubo un grupo el año pasado, una reunión, y le dicen a él, bueno, ¿y tú qué anhelas para este nuevo año? Y le dice, anhelo nacer de nuevo. Entonces es un tema que no es ajeno a la vida de las personas. A nosotros antes nos decían eso y nos ofendíamos. No, él anhela, y él lleva meses viniendo desde agosto del año pasado y dice, estoy conociendo a Dios porque quiero nacer de nuevo. Imagínense, lleva viniendo desde agosto y dice, entiendo que hay cositas en mí que son producto de que yo necesito nacer de nuevo en esto, porque soy el mismo de siempre. Entonces ya no está uno tratando de convencer a la persona dónde radican sus problemas, sino que la persona entiende dónde radican sus problemas y trabaja por eso en la presencia del Señor, porque Él es el que hace todas las cosas. Que ahí es donde también tenemos que trabajar en la vida de la gente. Que el nuevo nacimiento no se produce porque usted haga aquí. No, esa obra la hace Dios, que eso lo vamos a ver acá. Y dice acá, a este hombre le interesó, no sabía cómo era, le pareció como así, pero le interesó. ¿Le qué? Le interesó. Así que usted no puede estar ahí en su silla como bueno, pensando en los frijoles del almuerzo, ni nada por el estilo, en los problemas que tuvo esta semana. Usted tiene que estar con mucho interés en lo que Dios le está hablando. Versículo 5, respondió Jesús. Y mire la respuesta, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es eso de que cómo ocurre ese nuevo nacimiento? Y yo lo asocio muchísimo con todos esos 2 años, y se lo explico de esa manera para que me lo entienda un poco mejor, con todos esos 2 años que yo viví escuchando la palabra sin entender. Hacía falta ese segundo ingrediente, pero había palabra. Si usted es una persona que hoy ahí en su silla puede llegar a la conclusión de decir, yo no he nacido de nuevo, siéntase feliz de estar hoy aquí. ¿Por qué? Porque usted está perseverando en escuchar lo que va a producir ese nuevo nacimiento en su vida, que es la palabra. Pastora, pero yo vengo y como que todo sigue igual y sigo siendo el mismo, ya como que estoy desanimado. Y hay gente que dice, a mí como que me da hasta vergüenza pedirle perdón al Señor todo el tiempo por lo mismo. Tranquilo, que Dios es amor y que usted está dando los pasos pertinentes, no se afane. O usted ha visto un bebé afanado en crecer. No, está ahí. Que lo cambien, que lo bañen, que lo vistan, que lo cuchicheen, que lo amamanten. Él está
tranquilo y feliz de la vida, esperando un proceso de crecimiento que se va a dar naturalmente. Y si usted está escuchando la palabra del Señor con fidelidad y a usted le interesa lo que usted viene y escucha en este lugar, tranquilo, usted va por buen camino, usted va por buen camino, porque la palabra produce ese milagro. No se desanime, no diga, wow, yo tanto tiempo viniendo, tanto tiempo y lo mismo. No, tome hoy fuerzas nuevas del Señor y diga, Señor, me estás hablando de que estoy dando el paso pertinente. Lo triste es cuando uno está haciendo una fila y le dicen que esa no es y ya estuvo horas, y ahora le dicen que no, que era la otra, que era más cortita y usted estaba en la más larga, 3 horas. Eso sí es triste, pero hoy Dios nos está diciendo, estamos en la fila correcta. De pronto todavía nos falta un poquito largo, está el turno, pero va en la fila correcta. Así que no se desanime, no diga, ay, qué triste, sigo siendo el mismo, qué rabia conmigo mismo. Hay gente que dice, ay, me odio porque sigo siendo el mismo. No, hermano, usted va por buen camino, que está dando ese paso pertinente, escuchando la palabra. Para mí fueron 2 años. Yo no tenía afán en cambiar porque no entendía nada. Hay gente que ha logrado entender pequeñas cosas y por eso le da como ese afán, como esa angustia de Dios mío, pero ¿por qué? Y si escucho y voy a la iglesia y sigo en lo mismo. Hermano, tranquilo, usted va por buen camino. ¿Qué tiene que venir a hacer? Escuchar con interés, poner atención, poner su corazón en lo que escucha. Y dice acá que el Señor les trató de explicarle, porque eso es lo que comienza a hacer Jesús en el versículo 5, tratando como de explicarle un poco a Nicodemo cómo es ese tema del nuevo nacimiento. Y me detengo para decirle, el nuevo nacimiento no es ni como usted se lo imagina, ni como yo me lo imagino. Eso es lo que el Señor prácticamente le estaba diciendo. No es como te lo imaginas, es como el Señor estaba diciendo ahí. Nosotros a veces nos lo imaginamos de una manera, ¿no? Ay, yo quisiera ya estar yendo a la iglesia y ser así, que ocurra así. No es como uno se lo imagina. A mí me pasó, yo he escuchado a gente que le ha pasado de otras maneras diferentes, a mí es diferente, ¿verdad? Entonces, pero no es como usted se lo imagina, pero va a llegar ese momento especial que va a marcar ese antes y ese después en su vida, ¿ya? Y trata el Señor aquí de decirle, mire, el que no nace del agua y del espíritu, aquí el agua, para no andar un poquito más, solamente lo voy a mencionar, representa la palabra. Muchos textos en la Biblia que nos hablan de que el agua representa la palabra. Ahora, no todos los charcos de agua que menciona la Biblia son la palabra, obviamente. Ni todas las veces que la Biblia menciona la palabra agua tiene que ver o significa la palabra, no. Pero en algunos textos, muchos pasajes muy claros que están asociados con este tema, esos charcos de agua o esos ríos de agua viva tienen que ver con la palabra, ¿verdad? Y en este texto, esta palabra agua representa la palabra. ¿Y qué hace el Espíritu una vez que nosotros tenemos esa palabra atesorada en el corazón? Viene y le da vida, le da entendimiento a eso que usted y yo escuchamos toda una vida y nunca entendimos. Y ahí es donde se produce ese antes y ese después en la vida de las personas. Entonces persevere usted en escuchar la palabra. Los que están tomando discipulado, no dejen de venir al discipulado. Qué triste que tanto en las universidades como en los colegios, como en los cursos, como en las carreras técnicas o lo que usted quiera llamarle, son muchos los que comienzan. Me decía una joven de la iglesia que se graduó este año, recibió su título como ingeniera industrial. Y fueron muchos los que comenzaron con ella, como 50. Se graduaron unos poquitos, porque yo la acompañé el día de su grado. Y unos poquitos terminaron. Usted no deje de perseverar en el discipulado, los que están tomando discipulado. Es más, los que por alguna razón se desanimaron y no pudieron volver, retome, porque eso es lo que lo va a llevar a ese punto crucial de su vida donde usted pueda nacer de nuevo, ¿verdad? Los que un día empezaron y dejaron todo a medias, es tiempo de retomar, de tomar en serio lo que está haciendo. En estos días vine y habían cursos de padres, matrimonios. Usted no deje eso, porque eso lo va a llevar a ese punto crucial en la vida de todo creyente, que es el nuevo nacimiento. Y dice acá, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando el Señor y le dice a Nicodemo, lo que usted me está diciendo, usted está hablando es de un parto normal y natural, pero yo le estoy hablando es de otra cosa muy diferente. Es un nacimiento espiritual,
nacimiento de la vida de una persona que ha creído en Jesucristo. Eso es lo que le está aclarando ahí en ese versículo. Versículo 7: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, el Señor le está diciendo, bueno, usted no haga tanto escándalo, eso va a pasar. No se vaya preocupado, yo le animo a todos acá. No se vaya preocupado y diga, ay no, con razón, ya entendí. Y viva una vida amargada de aquí en adelante que porque no ha nacido de nuevo. No, el Señor le dice, no haga tanto escándalo, eso va a pasar. Usted está dando los pasos pertinentes, va a pasar. No se vaya triste, no se vaya preocupado, váyase feliz, porque el Señor le está diciendo que va a haber un antes y un después en su vida, y que usted está dando los pasos pertinentes, y que va a llegar ese momento donde el Espíritu Santo va a venir y le va a dar vida a esa palabra que usted sabe que tiene en su intelecto, pero que no comprende y que no produce el resultado por no comprenderlo, pero que no va a ser en sus fuerzas, que no va a ser el resultado de un parto normal, que va a ser algo diferente, pero va a marcar una vida diferente para usted. Versículo 8, dice el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga, lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es, oiga, no sé ni cómo más explicarle cómo es nacer de nuevo. No se sabe en qué momento se produce. Yo lo experimenté ese día, no me lo esperaba. Yo no venía de la casa diciendo, Señor, hoy quiero nacer de nuevo, cómo me gustaría, Señor. Pero venía con un corazón tan dispuesto ese día para la iglesia. Y en esa segunda silla me senté y se produjo. Lo que está diciendo es el Señor, oiga, eso es algo que uno no planea, eso es algo que uno no tiene en mente, pero ocurre por el poder de Dios. Señor, y Jesús pone un ejemplo muy sencillo. Me dice, usted puede sentir el viento, pero usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y eso es lo que está diciendo. Usted no sabe cómo es eso, pero usted lo va a experimentar. Una de las cosas que sí le puedo decir, hermano, es que aunque no sabemos cómo va a ser, usted lo va a sentir. Usted lo va a sentir, usted lo va a experimentar, y usted va a poder decir, al igual que muchos que han logrado pasar por esa experiencia, decir, pasó en mi vida. O sea, sentí que pasó en mi vida. O sea, ese día fue diferente, esa predicación fue diferente. Y no fue por el predicador, fue porque ese día se produjo ese milagro. Porque eso es lo que sí nos garantiza el Señor, que aunque no sabemos cómo ocurre, yo empiezo a sentirlo, yo empiezo a experimentarlo, y por eso puedo hablar de él. Y dice en el versículo 9, ya termino, dice acá, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo es eso de que no sé ni cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar, pero va a pasar? Eso es lo que está diciendo Nicodemo. Y le dice el versículo 10, Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor se maravilló y dijo, oiga, este no entiende, le explico y le explico y no entiende. No, o sea, más sencillo para dónde no podía ser. Y dice el versículo 11, que ahí termino, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Prácticamente lo que el Señor le está diciendo, yo lo único que le puedo decir a usted es de lo que yo sé. ¿Cómo más puedo hablarle yo a usted del nuevo nacimiento? De lo que yo experimenté, de lo que pasó en mi vida. Ha pasado muchísimos años desde ese día, y han habido cambios y cambios y cambios, y áreas donde he tenido que madurar, en algunas un poco más rápidas, en otras un poco más lento, porque así ha sido. Pero lo cierto es que esos cambios se han originado es por ese primer paso, que si la persona no lo experimenta, no va a haber ni crecimiento ni madurez. Porque crecimiento ¿de qué? De algo que no ha nacido. ¿Cómo? Madurez, ¿cómo? ¿Quién va a madurar si no ha nacido? ¿Me entiende? Entonces, hermanos amados, ese primer paso, empiece a anhelarlo en sus oraciones. Empiece a anhelarlo en sus oraciones. Empiece a desearlo en su corazón. Empiece como este muchacho que me sorprendió, que empiece a hacer un proyecto de vida en el cristianismo para usted, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque le va a evitar muchas luchas. Luchas para estudiar, para leer, para comprometerse con Dios, para servirle a Dios. ¿Por qué usted no puede hacer eso? ¿Por qué los que no diezman no pueden diezmar? ¿Por qué les cuesta tanto? Porque no han nacido de nuevo. Entonces no entienden verdades espirituales que Dios demanda de nosotros. Y eso se convierte en una lucha, no solo para usted, sino para quienes lo presiden, para quienes lo enseñan, para quienes lo rodean, y para los que vienen detrás de usted, porque va a seguir su mismo ejemplo.
de venir a una iglesia, con luchas toda la vida para poder hacer algo para Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano amado? Entonces, partamos de ahí, que se convierta en un sueño lindo para usted nacer de nuevo. Póngase en pie, por favor.